Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre Argentina, porque hay una noticia muy interesante que se puede observar respecto de la posibilidad de que Argentina entre en un default. Ahora, yo sé que muchos piensan que tal vez ya entró en un default, es decir, que no pueden pagar sus deudas, no tiene nadie que les preste dinero y al final no hay de manera de pagar ningún gasto público. Y eso lleva a consecuencias que vamos a ver en un video distinto de hiperinflación, por empezar a imprimir billetes, una situación catastrófica. Pero todavía no llega a eso, pero está a punto de entrar en un default. ¿Y por qué digo eso? Porque Argentina ha intentado renegociar su deuda, de nuevo, y no le ha funcionado porque los acreedores que respectivos de Argentina están rechazando la idea de prestarle más dinero a Argentina y de perdonarle parte de sus deudas. Y en caso de que eso justamente se dé esa situación, Argentina podría caer nuevamente, porque no es la primera vez que ocurra, así que no piensen que es algo novedoso. Argentina ya ha tenido situaciones complejas, pero es posible que caiga en un default porque tiene, si no me equivoco, hasta el 22 de mayo para intentar pagar sus deudas o llegar a un acuerdo. De lo contrario, no va a recibir financiamiento internacional. Pero vamos al detalle de qué es lo que ocurrió. Argentina tiene una situación muy compleja. Voy a citar lo que hice aquí. La tercera economía de América Latina, que es Argentina, está en recesión de hace 2 años. La inflación en 2019 llegó a un 53,8% y la pobreza supera el 35%. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son de una fuerte contracción este año de 5,7% del Producto Interno Bruto. Entonces básicamente se está contrayendo la economía argentina y tiene una deuda enorme. Argentina cerró el 2019 con una deuda total de 324 mil millones de dólares, equivalente a casi un 90% de su Producto Interno Bruto según cifras del Ministerio de Economía. Entonces ellos trataron de hacer un acuerdo en el cual pudieran negociar el pago de sus deudas, porque ellos justamente mencionaron que no podían pagar sus deudas. Hubo un anuncio que fue bastante emblemático del ministro de Economía argentino, en que dijo que Argentina no podía pagar y que querían postergar hasta el año 2023 cualquier tipo de pago, para que se haga la idea de lo que estaban pidiendo. No pagar nada hasta el 2023, es decir, 3 años más. Que además de eso, les perdonaron un porcentaje de la deuda, como dice aquí, ahorrarse 37.900 millones de dólares al dejar de pagar el 62% de los intereses, más otros 3.600 millones de dólares del capital, un 5,4%. En el total, Argentina propone hacer una quita de 41.500 millones de dólares, algo más del 10% de su Producto Interno Bruto. Entonces lo que pidieron fue postergar el pago de toda deuda hasta el 2023. Además pidieron que no pagar los intereses, no pagar ningún tipo de deuda, que les redujeran además la deuda, en todo eso junto. ¿Y a cambio de qué? No, bueno, nada, pidieron eso a los acreedores. Y esa fue como queremos esto. Y como es esperable, en realidad pues, terminaron justamente pasando la propuesta a los acreedores, y los acreedores, para sorpresa de nadie en realidad, rechazaron esto. Dijeron que esta propuesta era muy hostil y están en contra de reducir la deuda, porque básicamente lo que Argentina está ofreciendo es postergar la deuda hasta el año 2023, que además no paguen intereses, que además bajar la deuda de lo que les deben, que les prestaron dinero, y decir, mira, sí, te vamos a pagar en algún momento, pero no, un 10% menos. ¿Y a cambio de qué? No, de nada, un 10% menos. Queremos pagar menos. Porque Argentina, si fuera una persona, sería como esta persona que siempre te pide dinero y siempre te dice, no, te voy a pagar, y siempre te pide más y nunca te paga. Eso es el equivalente humano de Argentina. No, más bien el equivalente humano sería esa persona así que uno ve que en el colegio tenía un potencial enorme, era súper inteligente, tenía todo para ser una persona súper exitosa, que después cayó básicamente en las drogas y se está endeudando constantemente para comprarse más drogas. Ese sería el equivalente de Argentina. Ahora, la droga para el equivalente sería como el peronismo, porque ellos cayeron en el peronismo y decadencia total. Pero básicamente eso, pedir que la deuda se extienda hasta el 2023 y pagar menos. Y como es entendible realmente, los acreedores de Argentina rechazaron esto porque básicamente lo están jodiendo, porque le están diciendo que tienen que prestarle más dinero a Argentina, porque quieren más dinero prestado, porque si no, no se sostienen, y que además les paguen menos de lo que habían acordado originalmente, aunque les prestaron ese dinero, pero que paguen menos. Y además que se corte todo tipo de intereses que habían pactado. Entonces se lo están perjudicando de una manera impresionante y no les conviene. ¿Y qué va a ocurrir si es que no se llega a un acuerdo antes del 22 de mayo? Que el 22 de mayo es el último día que tienen para poder justamente llegar a un acuerdo, si no caen en default. Si ocurre eso, que es lo más probable, todos asumen que va a ocurrir eso, Argentina va a caer nuevamente en default. Y como pueden ver aquí, no es la primera vez que ocurre, sería la novena vez que ocurre algo de este estilo. Y cuando caen en default, lo que hacen los argentinos tienen distintas posibilidades. Una es la razonable,
que es la que no van a hacer, y otra es la solución idiota, que es la que van a hacer. La propuesta razonable es que justamente como tienen tanto gasto público, lo que querían hacer es reducir el gasto público, básicamente gastar menos, bajar los sueldos de los políticos, despedir funcionarios públicos, bajar el gasto en general y a la vez deberían bajarle a las empresas los impuestos, las pymes particularmente, para que surja la actividad económica y con eso se genere más riqueza y de esa manera pueden reducir su déficit. Esa sería la medida inteligente. Pero como estamos hablando de Argentina, no se van a hacer medidas inteligentes y van a hacer la misma medida que han hecho en el pasado, que es la medida idiota. Esa medida consiste en no bajar el gasto, aumentar incluso más el gasto, es decir, gastar más que antes, que es lo que hace constantemente el gobierno argentino, no recibir ni un peso de préstamo del extranjero, que es lo que va a ocurrir, y decidir financiar ese gasto público imprimiendo billetes. Entonces, ¿qué hacer? Van a decir, bueno, no nos están prestando dinero, pero vamos a seguir gastando igual y vamos a gastar más. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Imprimiendo billetes. ¿Y qué va a causar que impriman billetes? Como sabrán, y todos los que tengan más edad en Chile lo sabrán, los de otros países, los argentinos lo sabrán más que nadie, imprimir billetes genera inflación. ¿Por qué? Porque la masa monetaria, es decir, la cantidad de billetes en el mercado aumenta. Y es como lo de los panes. Me encanta hacer el ejemplo de la inflación con los panes. Si todos quieren comer pan. El pan es un bien preciado, a todos les gusta comer pan. Y el pan justamente, como se produce una cierta cantidad y hay una cierta demanda, tiene un cierto precio. Si hay mayor cantidad de pan, es decir, mayor oferta y la demanda es más o menos la misma, va a bajar de precio el pan porque hay sobreoferta de pan. Ahora, si hubiera menos panes y la gente igual quiere consumir pan, sube de precio porque hay menos. Lógico, ¿no? Ahora quiero que se imaginen qué pasa si empezara a haber panes por doquier. Panes que llueven, panes que aparecen apenas uno se lo imagina, que uno así piensa en una marraqueta y la marraqueta aparece al frente de uno. El pan no valdría nada porque habría exceso de pan, aunque hubiera un deseo de consumir pan, habría una oferta tan ilimitada que no valdría nada. Bueno, con los billetes pasa algo muy similar. Los billetes también tienen oferta y demanda. Entonces, si es que hay exceso de oferta, como hacen los bancos centrales cuando empiezan a imprimir billetes, porque los otros son ajustes naturales de mercado, se genera inflación. ¿Y qué es la inflación? Básicamente que el dinero vale menos. Entonces lo que van a ver los argentinos cuando se produzca esa inflación, y ustedes ya lo sabrán, es que sus ahorros no van a valer nada. Todo va a subir de precio, pero no es que realmente suba de precio, sino que se está devaluando el dinero, así que el billete vale menos que antes y todo se va a ver como que está subiendo de precio, pero en realidad es que el dinero argentino se va a devaluar mucho y no va a valer prácticamente nada. Las personas van a caer en una pobreza bastante fuerte porque sus ahorros van a desaparecer, se van a convertir en prácticamente nada. Se va a incentivar mucho que haya consumo inmediato porque tienes que gastar lo antes posible tus billetes porque cada minuto que pasa van a valer menos, problema de la inflación, y eso va a generar una decadencia tal y una espiral que probablemente lleve a una situación de hiperinflación, que es como lo que le ocurrió a Venezuela, pero para dar otro ejemplo está el de Alemania en los años 20 y 30, Zimbabue en la actualidad y otros países que en general africanos que hacen esa política de imprimir billetes. ¿Y el gobierno para de hacer esas cosas? No necesariamente. Puede seguir el ejemplo de Zimbabue, que también ha tenido desde los 90 hiperinflación. Y el gobierno dice, bueno, estamos imprimiendo billetes, hay inflación, nos estamos perjudicando a la población, el precio de todas las cosas cambia cada segundo porque cada vez se devalúa más el dinero, pero dicen, bueno, ahora no sé, 1.000.000 de pesos argentinos van a pasar a ser un nuevo peso argentino. Le ponen un nuevo nombre a la nueva moneda, imprimen más. Y cuando se devalúa más, justamente hacen otra moneda nueva, imprimen más billetes. Entonces la solución que utilizan este tipo de personas es decir, se está devaluando el dinero porque imprimimos dinero para gastar. Bueno, la solución es imprimir aún más. Y cuando hay que imprimir aún más todavía, bueno, imprimimos todavía más. Y es una espiral de decadencia que eventualmente genera situaciones de quiebre social, pobreza altísima y una radicalización política bastante fuerte por la mala situación tanto económica como social que se genera. Realmente una situación lamentable. Espero, aunque lo dudo mucho, pero espero que el gobierno peronista de Alberto Fernández tenga suficiente mira a futuro para justamente decidir reducir en parte el gasto público y no empezar a imprimir billetes. Sería lo peor que podrían hacer. Pero como lo vamos a ver en una noticia de otro día, lamentablemente no es el camino que están tomando y ya tanto el gobierno argentino como también a petición de la oposición de Cambiemos, es decir, todos los sectores políticos argentinos están pidiendo que se impriman más billetes para hacer subsidios. Y bueno, lamentable porque no hay una oposición real en Argentina. Tienes a los peronistas que piden esto y tienes a la oposición que pide también imprimir billetes, en este caso Cambiemos, pero para algo distinto. La única diferencia es que, por ejemplo, los peronistas estaban pidiendo imprimir billetes e inflación y gasto público e impuestos para el caso de dar subsidios tal vez a ciertos grupos privilegiados o a la población tal vez más pobre, podríamos decir. Y los de Cambiemos están pidiendo imprimir billetes y generar inflación también, pero para subsidiar a las pymes.
Entonces en la práctica al final tienes distintos partidos políticos que no son tan distintos y están terminando por perjudicar a toda la población. Pero bueno, eso es Argentina. Un día más en Peronia como he escuchado a algunos decir. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.